Atención, atención. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren recargados de mucha energía. El día de hoy les presentaremos a los estudiantes de la asignatura de Psicología de la Personalidad de la Universidad de Pamplona unos videos donde se va a dar a conocer información acerca de la teoría de Eysen. Espero sea de su agrado y tomen nota. Eysen fue un psicólogo británico de origen inglés conocido por las teorías de la personalidad, quien combinó la tradición correlacional junto con la tradición experimental. En la tradición correlacional está el modelo descriptivo taxonómico, donde propone una estructura dimensional y jerárquica de la personalidad basada en los rasgos, y las cuales son 3 dimensiones que están conocidas como PEN: psicoticismo P, extraversión E y neuroticismo N. Asimismo, la tradición experimental conlleva un modelo causal que enlaza las dimensiones identificadas descriptivamente con procesos psicofisiológicos que explican las diferencias conductuales entre los individuos. Estas diferencias se deben a diferencias en el funcionamiento del sistema nervioso, y asimismo Eysen propuso diferentes mecanismos de tipo biológicos para explicarlas. Según los resultados, se llegó a la conclusión de que entre los mecanismos psicofisiológicos y las dimensiones son más establecidas en la extraversión, más insatisfactorias en el neuroticismo, mientras que en el psicoticismo se debe seguir investigando. Según Michael Eysen, hijo de Eysen, tuvo varias aportaciones, entre ellas haber propuesto dimensiones de personalidad independientes. Otra aportación fue no haberse limitado a describir las dimensiones y haber buscado explicaciones en el porqué de las diferencias mediante los factores fisiológicos o genéticos. Y por último, en el impacto en el desarrollo de la terapia de la conducta, siendo pionero en la adquisición y en la eliminación de la conducta problemática. Eysen se basó en teorías ya existentes y sobre los elementos de la personalidad se fundamentó en la tipología hipocrática galénica y la actualización por Kant y por Wundt. Al contrario de Cattell, que él se basó en términos que describe la personalidad en el lenguaje y no partió de ningún presupuesto teórico. Bueno, entonces en cuanto a los antecedentes, Eysen ha explicado en reiteradas ocasiones cuáles han sido los planteamientos que han influido en sus obras. Dentro de estos encontramos 5. El primero es el acercamiento tipológico. Aquí Galeno plantea la teoría de los 4 temperamentos. El melancólico sería definido como triste y este sería introvertido y emocionalmente inestable. El siguiente es el colérico, que se definiría como enojado, que equivaldría al extravertido y al emocionalmente inestable. El siguiente es el sanguíneo y se tomaría como optimista. Aquí sería el extravertido y establemente emocional. Y por último tenemos el flemático, cuando es calmado. Este se refiere a cuando es introvertido y estable emocionalmente. Como segunda aportación que influyó en las obras de Eysen tenemos las aportaciones de Wundt. Aquí Wundt habla de 2 dimensiones, la mutable y la inmutable, que sería extrovertido e introvertido en los planteamientos de Eysen o en la terminología de Eysen. Y también emotivo y no emotivo, de acuerdo a la terminología del neuroticismo de Eysen. Como tercer planteamiento tenemos la tradición psiquiátrica. Esta ofreció el fundamento fisiológico de la dimensión extraversión-introversión, siendo así el primero en relacionar la dimensión extraversión con alguna función cerebral, que se denomina función primaria y secundaria. También Jung sugirió que se relacionaba la extraversión con la histeria, y la introversión se relacionaba con la psicastenia, que sería entonces la ansiedad. Siguiendo con las aportaciones, observamos acerca de las aportaciones psicométricas. Sperman, con su análisis factorial en psicología, sustituyó creencias y especulaciones por datos, como lo es demostrar la existencia de factores como la extraversión o la emocionalidad. También definiendo las aportaciones experimentales como las creencias individuales de tipo psicofisiológico, como el sistema nervioso fuerte y débil, conceptos de inhibición reactiva y condicionada, y cuando Duffy habla sobre el arousal de la energización no específica en el sistema nervioso. Bueno, el siguiente es el modelo descriptivo o taxonómico. Aquí Eysen propone un modelo jerárquico que va a estar compuesto por 4 niveles, que va desde lo más específico a lo más general.
En el primer nivel está representado por las respuestas específicas. Estas van a hacer referencia a las conductas que se observan una vez y que pueden o no ser características del individuo. Aquí un ejemplo puede ser cualquier conducta de la vida cotidiana, como lo puede ser llegar pues tarde a una clase. En el segundo nivel viene definido por las respuestas habituales. Estas son respuestas específicas que se repiten cuando las circunstancias son similares. Un ejemplo de esto es ser impuntual, es decir, que la persona llega siempre tarde a las clases. En tercer lugar, tenemos los actos habituales que se van a organizar en los rasgos. Aquí, pues los diferentes rasgos son constructos teóricos que se basan en las intercorrelaciones entre las respuestas habituales que sí son observables. Entonces, esto se puede ver en el rasgo de sociabilidad, ya que pues la persona incluye actividades habituales como lo es asistir a reuniones, hablar con otras personas, que va a preferir pues estar acompañado que estar solo y aburrido. Y en el cuarto nivel, que es el último, encontramos que los rasgos se agrupan en lo que ahí se denomina como tipos o dimensiones. Entonces, estos tipos surgen a partir de las intercorrelaciones entre los diferentes rasgos. Los tipos para Einstein son considerados como dimensiones continuas a lo largo de las cuales pues, se puede posicionar el individuo y no en categorías separadas y puras. Entonces Einstein propone 3 tipos que son la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo, que son llamadas el PEN. Einstein pues define que estos 3 tipos son suficientes para describir adecuadamente la personalidad. Bueno, asimismo, frente a las otras propuestas que tienen en consideración un número de rasgos más elevados, como puede ser la de Cattell, que se propone 16 factores, o la de Guilford, que apuesta por 13 factores, Einstein defiende que con 3 tipos de factores es suficiente para describir adecuadamente la personalidad. Y pues las razones por las que Einstein defiende la utilización de estos superfactores o tipos frente a los factores primarios o rasgos serían, ya que pues estos tienen diferentes análisis que conducen reiteradamente a la aparición de estos 3 factores. Aunque se obtengan más factores, estos suelen ser los más importantes. Además de esto, los factores de primer orden son más inestables. Esto quiere decir que los superfactores no varían, mientras que los factores de primer orden varían de una investigación a otra. Y pues a partir de esos 3 tipos de factores se pueden hacer predicciones satisfactorias en distintos niveles, como los fisiológicos, que pues por ejemplo estos pueden predecir que los introvertidos o los extrovertidos difieren en su nivel de activación cortical y por ello pues se ven afectados de diferente manera por las drogas. Bueno, tenemos el psicológico, que pues por este también podemos decir que los introvertidos y extrovertidos rendirán diferencialmente en tareas de memoria, vigilancia o aprendizaje. Y tenemos el social, que pues de la misma manera se puede afirmar que la dimensión del psicoticismo distingue claramente a los delincuentes de los no delincuentes. Bueno, tenemos la perspectiva dimensional. En esta, Einstein entiende lo que se denomina tipos, es decir, la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo desde una perspectiva dimensional y no categorial. Esto quiere decir que los polos opuestos están separados, existiendo solo 2 posibilidades. Y un ejemplo de esto puede ser introvertido o extravertido. Bueno, la normalidad en la teoría de Einstein es una teoría de la personalidad que se entiende la normalidad y la normalidad forman parte de un mismo continuo y por ello las diferencias entre las personas normales y con problemas serían solo de carácter cuantitativo, mientras no cualitativo, en total oposición a lo que argumentaba la psiquiatría tradicional.
Se considera extraversión un rasgo de la personalidad que consiste en ser más sociable, lo que hace que las personas con este rasgo busquen relacionarse con más gente y no tienen problemas con mostrar sus gustos y sentimientos abiertamente. Estas personas son comunicativas, desinhibidas, activas, dominantes y muy conversadores. Generalmente buscan experiencias nuevas y constantemente buscan la excitación y la estimulación. La extraversión planteó dos teorías, las cuales son la teoría de la activación cortical y el modelo de excitación-inhibición. Dentro del cuarto nivel de la estructura de personalidad que propone Eysen se encuentran los factores de segundo orden o también denominados como tipos. Dentro de estos están la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Empezamos con la extraversión. Este factor tiene 9 rasgos, que son la sociabilidad, la dominancia, la asertividad, la vitalidad, la brillantez, el atrevimiento, la despreocupación, la activación y la búsqueda de sensaciones. La impulsividad, vista desde Eysen, tiene 2 componentes, una para el psicoticismo y otra para la extraversión. La impulsividad, vista desde la extraversión, hace referencia al atrevimiento y al carácter aventurero. El modelo excitación-inhibición se basa en conceptos utilizados por Pavlov y Hull. Eysen crea este modelo utilizando procesos fisiológicos del sistema cortical y lo utiliza para la diferenciación entre la extroversión y la introversión. Las personas que poseen la extraversión tienen un potencial excitatorio débil y una inhibición reactiva fuerte. En caso de psicopatología, desarrollan alteraciones histérico-psicopáticas. La activación neuronal de estas personas es menor debido a que existe una inhibición cortical mayor y deben suplir esto con la exposición frecuente a estímulos externos. Esto se les facilita debido a que la inhibición comportamental es menor. Por otro lado, las personas con intraversión presentan un potencial excitatorio fuerte y una inhibición reactiva débil. En caso de psicopatología, presentan problemas distímicos. Estas personas tienen activación neuronal mayor debido a que existe una inhibición cortical menor. Esto hace que estas personas necesiten protegerse de estímulos externos y generan energía mental alejándose debido a que existe una inhibición comportamental mayor. Ahora hablaremos de la teoría de activación cortical. Esta teoría fue introducida por Eysen 10 años después del modelo de excitación e inhibición, debido a que este no fue muy exitoso, ya que no permitía hacer predicciones empíricas contrastables. La teoría de activación cortical consiste en explicar los rasgos de personalidad, extraversión e introversión según el sistema reticular ascendente SAR, afirmando que los individuos con aurosal crónicamente bajo tienden a un comportamiento extrovertido y los individuos con aurosal alto tienden a ser introvertidos. Es así que la diferencia entre estos rasgos radica en el nivel de activación cortical, siendo para los extrovertidos menor y para los introvertidos mayor, trayendo como consecuencia que los primeros tengan que buscar estimulaciones externas para mantener su activación y los segundos no necesiten ninguna estimulación externa, explicando a su vez que los extrovertidos tiendan a buscar experiencias nuevas y bullicio que activen su arousal y los introvertidos prefieran actividades tranquilas que no requieran estimulaciones extremas. Problemas. Eysen ha intentado siempre comprobar sus hipótesis explicativas, pero ha tenido problemas a la hora de vincular las conductas con determinados procesos fisiológicos. Entre estos problemas encontramos la falta de una única y directa medida de aurosal. Otro problema que encontramos es la especificidad de respuesta a los estímulos. Diferentes estímulos producen diferentes tipos de respuesta. Y por último encontramos que la relación entre estímulo y respuesta no es lineal.
Ahora hablaremos acerca de las diferencias que encontramos entre una persona extrovertida y otra introvertida. La extraversión. Una persona extravertida, su interés está en desarrollar una relación con el exterior. Son personas comunicativas, accesibles, prefieren las actividades grupales, los ambientes ruidosos y abiertos son de su preferencia, poseen muchos vínculos sociales y además pueden generar estos vínculos sociales con personas desconocidas, tienen esta facilidad, además una facilidad para ejecutar proyectos. Una persona introvertida lo que busca es desarrollar y conectar con procesos internos, son poco comunicativos, muy reservados, prefieren las actividades individuales, prefieren ambientes silenciosos y tienen pocos vínculos sociales, pero poseen la facilidad del análisis. En cuenta lo que se menciona en la teoría de la activación cortical y como sugiere que en condiciones de alta intensidad los introvertidos tienen una respuesta menor que los extravertidos, pero con intensidades moderadas los introvertidos poseen una mayor sensibilidad a la estimulación. Dicho esto, procederemos a indagar un poco al respecto a través de una investigación realizada. Investigaciones con métodos de registro electrodermal se encuentra que la estimulación al poseer una intensidad baja, es decir, de 60 decibeles, como ejemplos de 60 decibeles podemos encontrar aquí el sonido de una aspiradora o la concentración de la gente en una calle. En estos 60 decibeles no se encuentran diferencias entre introvertidos y extravertidos. Ahora bien, si la intensidad es moderada, es decir, entre 75 y 80 decibeles, como un teléfono sonando cerca del oído o gente hablando muy alto, los introvertidos van a presentar una respuesta mayor de activación. Cuando se presenta una estimulación más alta de 80 decibeles, son los extrovertidos quienes tienen una mayor activación. Todo lo que busca es dar a conocer cómo en los estados crónicos de arousal no hay una diferencia entre introvertidos y extravertidos, sino que la diferencia se deriva de la respuesta a los estímulos, lo cual, como pudimos observar, los introvertidos poseen mayor estimulación al entrar en contacto con una estimulación moderada. A través de este estudio vamos a entender un poco más cómo los introvertidos poseen mejor rendimiento en condiciones de estimulación moderadas. Para este estudio se reúne un grupo de sujetos, uno introvertido y el otro extravertido, donde deben trabajar en una tarea de pares, pero son expuestos a 3 condiciones. Condición: cada uno elegirá la intensidad de ruido con la que quiere trabajar. En la segunda condición se trabaja con la intensidad de ruido elegida por el mismo polo, es decir, si es introvertido se le administrará ruido elegido por un anterior introvertido, o si es extrovertido se le administrará ruido elegido por un anterior extravertido. En la tercera condición encontramos que la intensidad de ruido es elegida por un polo opuesto, es decir, si la persona es introvertida trabajará con el ruido elegido por un anterior extrovertido y en viceversa. ¿Qué se mide en el experimento? En este experimento se miden las variables dependientes tanto de rendimiento como psicofisiológicas. En las variables de rendimiento encontramos número de ensayos requeridos para conseguir el criterio, y en las variables fisiológicas encontramos lo que es la frecuencia cardíaca y número de respuestas de resistencia de la piel. Se destaca que los introvertidos eligen intensidades de ruido más bajas. Y los extravertidos intensidades que trabajan con la intensidad de ruido elegida no muestran alteraciones en las variables, aunque los introvertidos mostraban mayor frecuencia cardíaca cuando se les coloca la intensidad elegida por los extravertidos. Esta misma variación ocurre con el RRP, respuesta de resistencia de la piel. Los resultados son similares en el rendimiento, con las personas que trabajan con la intensidad de ruidos elegidos por ellos, aunque al momento de trabajar con la intensidad de ruido elegidos por su contraparte, los introvertidos logran tener un peor rendimiento en comparación con los extrovertidos. Todo esto sugiere que los niveles preferidos de ruido llegan a ser propicios para un nivel de arousal óptimo para el aprendizaje. Cada contraparte, extravertidos e introvertidos, necesitan diferentes niveles de estimulación para tener un mejor rendimiento. Estudio de Fortnite y Bradley. Este estudio valoró el rendimiento de extrovertidos e introvertidos en 2 pruebas, una de comprensión lectora y otra de recuerdo, en un primer momento mientras escuchaban música pop y otro sin música. Como se logra ver en la tabla,
Esta muestra que los extravertidos e introvertidos no difieren en su rendimiento sin la música, pero con música los introvertidos llegan a rendir peor en comparación con los extravertidos en ambas tareas. Podemos concluir que los extravertidos son personas sociables, habladoras, comunicativas, que les gustan los ambientes con bastante estimulación, por ejemplo, una fiesta, y los introvertidos son relativamente tranquilos, reservados y poco sociables. Por todo ello, los introvertidos y los extravertidos requieren de diferentes niveles de estimulación para rendir óptimamente. Cuando estos individuos conviven en ambientes elegidos por sus contrapartes, estos logran alterar ciertas áreas que se llegaron a analizar, en especial para los introvertidos. Neuroticismo. Esta dimensión hace referencia a la emocionalidad del individuo, por lo que también se le denomina estabilidad emocional o inestabilidad emocional, términos que tal vez sean más adecuados puesto que neuroticismo tiene connotaciones psicopatológicas. Las bases neurológicas de la dimensión se asientan en el sistema límbico o cerebro visceral, que incluye las estructuras del hipocampo, la amígdala, el cíngulo, el septum y el hipotálamo. Este sistema está relacionado con la activación de tipo neurovegetativo, como la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la sudoración, la activación gástrica o la tensión muscular, entre otros. Eysenck reserva el término de activación para referirse a este tipo de activación neurovegetativa, mientras que el término arousal para indicar la activación relativa al córtex cerebral. En una condición de alta activación se podría esperar también que un alto arousal, así por ejemplo como cuando una persona está afectada por la ira o por el miedo y tiene una activación neurovegetativa, probablemente también estará en estado arousal cortical. Por lo tanto, aunque a nivel psicológico se defiende la independencia entre las dimensiones de extraversión y neuroticismo, a nivel psicológico, en estas dimensiones están implicadas estructuras neurofisiológicas que solo son parcialmente independientes. Como primera serían las medidas de activación autonómica que están correlacionadas entre sí, de forma que, por ejemplo, el incremento de los latidos cardíacos ante una amenaza no están correlacionados con el incremento de la respuesta electrodérmica. Por segundo, existe el problema de la especificidad individual de la respuesta, de manera que en una persona se pueden incrementar los latidos cardíacos y la respiración, y en otra puede ser la actividad electrodérmica o la tensión muscular. De tercera, también hay distintos estresores que producen distintos patrones de activación fisiológicas. De cuarta es la dificultad de actuar experimentalmente sobre este rasgo, ya que inducir estados emocionales no resulta ético. Y quinto, lo característico de las personas con puntuaciones elevadas en neuroticismo es su preocupación, su insatisfacción, el pesimismo y la aflicción crónica. Y no las reacciones agudas, que sería en las que se presenta la respuesta simpática. En esta línea, Eysenck considera que los resultados inconscientes pueden ser debidos a que no se ha tenido en cuenta el estrés situacional, de forma que solo las situaciones con un estrés asociado considerable producirán diferencias en activación neurovegetativa. Ahora vamos a hablar del psicoticismo. Esta dimensión tiene distintos rasgos que la componen, y es que las personas que tienen puntuaciones altas en psicoticismo suelen ser personas egocéntricas, impulsivas, agresivas y personas frías. ¿Esto qué quiere decir? Que son personas que les cuesta demostrar sus emociones frente a los demás, y son personas también que piensan que sus intereses van por encima de los intereses de los demás. Pueden llegar a ser inhumanos y además carecen de empatía. Sin embargo, estas personas tienen gustos extraños por las cosas singulares y extraordinarias. Algo singular puede ser algo sencillo, y extraordinaria cosas como de terror o de suspenso, o que tenga que ver con extraterrestre, algo paranormal. Al contrario de las personas
con puntuaciones altas, las personas con puntuaciones bajas en psicoticismo pueden ser personas empáticas, altruistas, cooperativas y además que se interesan por las otras personas. Lo que se quiere decir con esto es que son personas sencillas que sienten empatía hacia otras personas, tienen esa necesidad de ayudar a los demás y se sienten bien haciéndolo. Lo importante que decir es que Eisen decía que el rasgo de impulsividad pertenecía a la extraversión, pero después de varios estudios en el EPQ, que es el cuestionario que evalúa las 3 dimensiones propuestas por Eisen, nos dice que la impulsividad pertenece al psicoticismo. Eisen formuló un mecanismo hormonal como base biológica de la dimensión del psicoticismo, donde nos menciona acerca de niveles elevados de andrógenos que corresponden a la testosterona, la androsterona y la androstenediona, en personas que puntúan alto en esta dimensión. Esto es porque en estudios anteriores relacionaban estas con aspectos de la masculinidad. Las personas que puntúan alto en psicoticismo son señaladas como originales y creativas. Eisen nos menciona que la creatividad es el producto de mayor efecto resultante de las variables cognitivas como por ejemplo la inteligencia, conocimientos adquiridos, habilidades técnicas, variables de personalidad como por ejemplo motivación interna, originalidad y variables ambientales como los factores socioeconómicos y educativos, dando resultado así un ingrediente de importancia del psicoticismo. El psicoticismo impulsaba al individuo a utilizar el proceso cognitivo de sobreinclusión, que sería la reducción de un proceso de inhibición cognitiva, para facilitar la producción de combinaciones nuevas, la formación de conceptos y en el aprendizaje discriminativo. Esta inhibición cognitiva es relacionada con la dopamina y la serotonina. La dopamina disminuye esta inhibición, por lo tanto aumentan los niveles de creatividad, mientras que la serotonina aumenta los procesos inhibitorios, disminuye la creatividad. Hola, en este apartado hablaré de las bases genéticas. Según la teoría de Eisen, dice que los rasgos tienen un componente genético. No quiere decir que la conducta esté en los genes, solo que la conducta se desarrolla en un entorno cultural y social, con influencias directas. El ADN que forma los genes sería la causa distal, mientras que las causas proximales serían un conjunto de mecanismos fisiológicos, hormonales, neurológicos, que pues ligarían la conducta con el ADN. Eisen dice que el hombre es biosocial. ¿Por qué? Porque considera al hombre como un organismo biosocial al que no se puede entender únicamente solo en variables biológicas o sociales. Los genes no causan la conducta directamente, sino que el ADN pues afecta a toda una serie de mecanismos biológicos que intervienen en mecanismos fisiológicos, hormonales y neurológicos. Estos interaccionan con los factores sociales y esto produce la conducta. También propone y menciona el SARA, donde dice que las diferencias de funcionamiento de los distintos sistemas neurofisiológicos son de origen genético. Propone que el individuo hereda ciertas características fisiológicas y neurológicas como el SARA, donde influye el nivel de activación cortical de la persona. Este nivel de activación cortical pues va a determinar las posibilidades de condicionamiento, los umbrales sensoriales y también otros procesos básicos. Propone que hay personas introvertidas y extravertidas. En las personas introvertidas pues son personas que condicionan mejor con niveles bajos en estimulación ambiental y tienen umbrales sensoriales también bajos y son muy sensibles a la estimulación suave. Ya las personas extravertidas son personas que desarrollan pautas de comportamiento diferentes de las personas que condicionan más adecuadamente con una alta intensidad ambiental y también tienen umbrales sensoriales altos. Y por último, Eisen dice que las personas tienen diferencias individuales.
La estabilidad temporal quiere decir que los individuos tienden a mantener su posición en cada una de las tres dimensiones básicas a través de largos periodos de tiempo. Esta estabilidad temporal o consistencia temporal sugiere que los sucesos diarios tienden a tener poca influencia en las dimensiones. En los estudios transculturales, si los factores biológicos no tuvieran pues ese papel importante, es de esperar que las diferencias en cultura, en educación, en el ambiente que hay entre los diferentes países producirían pues una gran variedad de dimensiones de personalidad distintas. El MMQ Maslow Medical Questionnaire, realizado en 1952, evaluaba la dimensión de neuroticismo, el cual contiene 40 ítems y fue elaborado con la intención de diferenciar distintos tipos de neuroticismo. El MPI Maslow Personality Inventory fue publicado en 1952, contiene 48 ítems y evalúa la extraversión y el neuroticismo. Este estaba destinado a la población en general. El EPI-Eisen Personality Inventory, dentro de los años de 1964 y 1987, tenía la finalidad de conseguir que las anteriores dimensiones fueran independientes, pues algunos ítems del MPI hacían que las dimensiones propuestas aparecieran como dependientes. Por eso, en el EPI se mejoraron estos elementos para superar las críticas realizadas. Por último, ha desarrollado el Eisen Personality Questionnaire, conocido como EPQ, el cual incluye la evaluación de los tres factores propuestos: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. Sin embargo, en 1985, los Eisen y Barrett le realizan algunas modificaciones en la escala que mide psicoticismo, dando lugar a la versión revisada que se conoce como EPQR, Eisen Personality Questionnaire Revised. Esta prueba puede utilizarse con objetivos clínicos, educativos, experimentales y de selección de personal. A continuación, te invito a que respondas rápidamente los siguientes ítems con sí o no. ¿Le gusta el bullicio o la agitación a su alrededor? ¿Lo pasaría muy mal si viese sufrir un niño o un animal? ¿Tiende a mantenerse aislado de las situaciones sociales? ¿Diría de sí mismo que es una persona nerviosa? ¿Le preocuparía tener deudas? Bueno, ya que ha respondido, te quiero decir que estos son algunos ejemplos de los reactivos que puedes encontrar en la prueba EPQR. Continuamos hablando con las dimensiones de personalidad y neuroticismo. Últimamente se han venido desarrollando diversos estudios sobre la asociación que se presentan entre dos de las dimensiones propuestas por Eisen. Estas son extraversión y neuroticismo. Estas dos dimensiones presentan medidas relacionadas con aspectos positivos como el afecto positivo, la felicidad y el bienestar. Además, también se relaciona con aspectos negativos como el afecto negativo. Como ya se mencionó antes, se encuentra presente lo que es el afecto. Sin embargo, también se presenta una jerarquía de las dos dimensiones dominantes, siendo estas el afecto positivo identificado como AP y el afecto negativo identificado como AN. Además, un nivel inferior donde se incluyen todos los estados de ánimo específicos y que además tienen relación con las dos dimensiones anteriores. Hablando de afecto negativo o AN, se puede decir que es una dimensión relacionada con malestar, insatisfacción y que entran emociones como el miedo, la culpa, el desagrado o el disgusto, mientras que con el afecto positivo o AP se encuentran emociones relacionadas con la felicidad o el interés. Se han realizado diferentes estudios y se ha encontrado una relación positiva entre extraversión y afecto positivo o AP, presentando una correlación de 0,6, cosa que no ocurre con el AN o afecto negativo, mientras que el neuroticismo y el afecto negativo también presentan una correlación de 0,6,
Esto no ocurre con el AP. En pocas palabras, lo que se busca entender es que la extroversión se ve relacionada de manera positiva y bastante marcada con situaciones o eventos que también resultan ser positivos, como la felicidad y el optimismo, a diferencia del neuroticismo, que es todo lo contrario a la extroversión y sus situaciones. Dimensiones de personalidad y bienestar: extraversión, neuroticismo y psicoticismo. La extroversión y neuroticismo predisponen a los individuos a experimentar afectos positivos y negativos, respectivamente, ya que los autoinformes pueden estar sujetos a sesgos de autopresentación. Por ello, se están comenzando a realizar estudios que utilicen medidas más objetivas como en el rendimiento de diferentes tareas. La teoría de Bauer dice que las emociones imponen una estructura organizativa de la información en la memoria, que cada emoción específica como la ira o el miedo está representada por un nodo asociado a una red cognitiva. Las 3 tareas diferentes propuestas por los autores son las siguientes. La primera tarea es la decisión de valencia, lo que es positiva, negativa, neutra, de las palabras presentadas lo más rápido posible, analizando tanto el tiempo de reacción como los errores. La segunda tarea son para completar palabras. Se presentan palabras incompletas, la mitad de las cuales se podían completar dando como resultado una palabra neutra o positiva, y la otra mitad como una palabra neutra o negativa, por ejemplo, a, et. La tercera tarea son recuerdos libres de las palabras presentadas en la primera tarea. En la misma línea, se espera que los extrovertidos recuerden más palabras positivas y que los altos en neuroticismo recuerden más palabras negativas. Las personas extrovertidas completan palabras de forma positiva, tardan menos tiempo en decidir y cometen menos errores cuando las palabras son positivas, y también recuerdan palabras más positivas. En la extraversión, para Telegen, su aspecto primordial es el afecto positivo, que en las siglas se conoce como AP. Este es nombrado emocionalidad positiva, es decir, EP. El neuroticismo pasa a llamarse emocionalidad negativa. En las dimensiones de EP, es decir, emocionalidad positiva, encontramos 4 facetas. La primera, afecto positivo; la segunda, aspecto social; la tercera, tendencias interpersonales; y la cuarta, que es ambición y perseverancia. Las personas extrovertidas no quiere decir que sean impulsivas, sino que sus conductas van orientadas hacia el logro. El comportamiento de las personas extrovertidas le llevan a experimentar altos niveles de AP, es decir, aspecto positivo. Estas personas viven felices estando solos, al igual que interactuando con otros. Otro autor que modifica la postura de Eysen es Gray, quien propone que en su teoría se debe realizar un giro de 45 grados en las dimensiones de extraversión y neuroticismo, pasando a llamarse como ansiedad e impulsibilidad. Las personas con niveles altos en ansiedad también presentarán un puntaje alto en neuroticismo y bajo en extraversión. Los sujetos con puntuación baja en ansiedad se caracterizan por puntuar bajo en neuroticismo y alto en extraversión. Los altos en impulsibilidad serían altos en neuroticismo como en extraversión. Los bajos en impulsibilidad serían bajos en neuroticismo y en extraversión. Es decir, que las personas extrovertidas serían impulsivas y bajas en ansiedad, mientras que los introvertidos no serían impulsivos y puntuarían alto en ansiedad. Además, Gray propone 2 sistemas neurofisiológicos. El primero, el sistema de inhibición conductual, es decir, BIS, soporte de la ansiedad. Se encarga de organizar las conductas que se dan a los estímulos que se relacionan con eventos aversivos o castigos. El segundo sería
el sistema de activación conductual, es decir, VAS, que es el soporte de la impulsibilidad, que se encarga de organizar las conductas en relación a las respuestas a los estímulos de premio. Para concluir este apartado, un nivel alto en AP, es decir, afecto positivo, se asocia con sentimientos de unión y actividad física sociales, es decir, conductas sociales. Las personas que experimentan un alto nivel en neuroticismo experimentan sentimientos de emociones negativas. Y las personas con un nivel bajo en neuroticismo experimentan sentimientos de ansiedad y culpa. Hemos llegado a la parte final, la valoración de la teoría de Eysen, pero antes de esto hemos abarcado los aspectos más importantes de su teoría y recordemos que su teoría se basa principalmente en 3 dimensiones, la extraversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Ahora hablemos de su valoración. Eysen ha sido muy creativo e increíblemente productivo. La teoría de Eysen tiene significativos aportes, pero también tiene algunas limitaciones. Cabe resaltar que ha sido uno de los pocos defensores de los rasgos que no se ha limitado a presentar únicamente una taxonomía de los mismos, sino que se ha dedicado gran parte de su trabajo a explicar los mecanismos neurofisiológicos que pueden explicar las diferencias entre las personas. Veamos algunas limitaciones. Existe un soporte empírico para su teoría del aurosal, pero tiene dificultades para medirlo y así lo reconoce el propio Eysen. La teoría de Eysen, aunque es bastante completa, no ha tratado un tema fundamental dentro de la psicología de la personalidad, como lo es la motivación. Finalmente, y de acuerdo a la valoración, es importante destacar que Eysen no ha valorado el impacto diferencial que las situaciones tienen en las personas. Por ende, considera que una teoría de rasgos implica indirectamente una taxonomía de situaciones, ya que considera que cada rasgo es aplicable en un rango preciso de las demás. Pero, ¿qué quiso decir con esto? El rasgo de sociabilidad suele utilizarse a la hora de hablar de la interacción entre 2 o más personas. Sin embargo, este postulado puede ser muy global, ya que no se tiene en cuenta que la sociabilidad puede ser un rasgo que se encuentra en diferentes situaciones y se puede interpretar de manera diferente e individual entre las personas. Por otra parte, la teoría de Eysen asocia o involucra los rasgos con diferentes sistemas cerebrales. Un ejemplo de esto es el SAR, Sistema Activador Reticular Ascendente, el cual, según Eysen, solo influye en la extraversión. La valoración o crítica en este caso puede ser que este postulado es muy limitante, en cuanto a que diferentes sistemas cerebrales pueden estar influyendo de una u otra manera en diferentes rasgos. Lo que quiere decir es que se requiere un modelo más completo y que no se centre meramente en el arousal. Sin embargo, lo que es indiscutible es el gran aporte que le ha brindado la teoría de Eysen a la psicología de la personalidad. Esto ha sido todo por el momento. Esperamos que haya sido de su total agrado y de gran ayuda a esta revisión teórica. No olviden suscribirse, comentar y darle like.